De historia, de un importante, diría yo, libro de historia que contribuye mucho pues, a conocer no solamente la realidad de la Iglesia en Orense, sino lo que es la proyección social, cultural, política, económica, a través de todas las actas que don José Ramón Hernández Figueiredo ha estudiado y que nos da a conocer en este. Yo tuve la oportunidad, o mejor dicho, el privilegio, ¿verdad?, que me dio el destino en mi larga vida pública, pues de 5 años ser el embajador de España en la Santa Sede. Fue una experiencia única e inolvidable. Para cualquier católico, la proximidad con el Santo Padre siempre pues, es algo excepcional y extraordinario en la vida de la persona. Y después, sobre todo, pues intervenir en algo tan importante en la convivencia española como es el papel institucional de la Iglesia Católica, y además en aquellos momentos que eran ciertos momentos de tensión o complicados. Pero además, el cargo permitía vivir en una de las ciudades más hermosas del mundo como es Roma, y sobre todo permitía, y me permitió muchas veces, poder visitar el archivo secreto del Vaticano, que tiene una estrecha vinculación con el contenido de este libro. Secreto no quiere decir oculto o reservado. Secreto es las personas más próximas al Papa eran las encargadas de reunir y de juntar todos los documentos relacionados con el pontificado, sobre todo la persona más próxima, el secretario. Secretum viene de secretario. Y los archivos de la Santa Sede son por papas, no son por años, como sucede en la mayor parte de los países. En estos momentos está a punto de abrirse el archivo del Papa Pío XII, que tendrá una gran importancia, sobre todo a la hora de conocer la gran labor que la Iglesia realizó durante la Segunda Guerra Mundial en aras de defender y proteger a las víctimas de la guerra. El libro llega hasta el último Papa, que tiene el archivo abierto, que es Pío XI. El Archivo Vaticano, para que ustedes hagan una idea, pues yo lo iba a ver porque a mí me gusta mucho la historia, no iba como investigador, sino simplemente, pues hasta si me lo permiten, por pecado de curiosidad, ¿verdad? El Archivo Vaticano tiene más de 650.000 documentos. Si se ponen en línea recta todas las librerías son 85 kilómetros. 85 kilómetros son muchos kilómetros, ¿verdad? Y además 85 kilómetros con distintos anaqueles. Aquí está la historia del mundo, no solo la historia de la Iglesia. Desde el año, me parece que es 1180, hasta hoy ininterrumpidamente se han guardado documentos tan preciosos. He visto allí pues, las reglas de San Francisco escritas, las reglas de los franciscanos escritas por San Francisco, la excomunión, la dieta de excomunión de Lutero, la dieta de Worms. Cuando el príncipe de Gales, actual príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, visitó al Papa, le dejaron ver las cartas de amor de Enrique VIII a Ana Bolena. Y esas cartas son las que sirvieron para que no se anulara el matrimonio con la reina Catalina, porque era la prueba fehaciente del adulterio del rey. Yo vi una carta preciosa del Papa al padre de Mozart, enviándole una moneda de oro, porque había oído tocar el piano a Mozart. Ahí en Semana Santa se canta un miserere en San Pedro, que se considera el miserere más hermoso que hay, lo canta la polifonía de la Capilla Sistina. Y un papa del Renacimiento, yo ya no recuerdo, Isidro García Tal. Don Isidro, ya les dije yo, su maestro. Don Isidro es el único no romano de los que estamos en la mesa. De aquí para ahí, todos somos romanos. Él es alemán. Él estudió en Múnich y Ratisbona, doctor en teología, pero doctor en historia. Es además científico vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero yo les voy a decir, yo le tengo gran envidia, sana envidia, porque estudió en Múnich y Ratisbona y tuvo de maestro nada menos que a Joseph Ratzinger. Y yo creo que él, además, el peso del magisterio de quien le enseñó fue tan profundo que él me decía hace un rato que hasta dudó mucho en volver, lo cual no me extraña. Yo tuve la oportunidad de conocer y de tratar al Papa un poco, pero bueno, tratar de conocerlo, y es una persona evidentemente
que produce un impacto emocional y humano profundísimo, ¿verdad? Y transmite además pues, un conocimiento con esa dulcidad que tiene impresionante. Don Isidro, pues, becario en Universidades de Múnich, de Ratisbona, ayudante de cátedra en la Facultad de Teología de la Universidad de Múnich, Departamento de Historia Medieval del Centro de Estudios del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues va a ser el primero que va a abrir el acto y nos va a dar su opinión sobre el libro. Muy bien, don Isidro, Muchísimas gracias, don Francisco, por sus palabras que casi me emocionan, porque la verdad, lo que dice usted, que dijo usted con tanta emoción, pues yo lo viví durante muchos años, durante 10 años. Muchísimas gracias por sus palabras. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Pues todavía con la pereza y desgana veraniegas, el pasado 5 de septiembre recibí una llamada telefónica del señor obispo don Leonardo, pues proponiéndome el alto honor de la presentación de la obra del doctor José Ramón Hernández Figueiredo, las relaciones ad limina de los obispos aurienses 1591-1932, una fuente vaticana para la historia de la Iglesia gallega, publicado por el prestigioso Instituto Español de Historia Eclesiástica de la Iglesia Nacional Española de Roma, el día de hoy, en este evocador Centro Cultural Marcos Valcarce. Pese al desfavorable momento postvacacional y la apretada agenda que tenía ante mí, no pude decir que no a la invitación del señor obispo, y esto por varias razones. Por una parte, una ya vieja y profunda amistad me une al señor obispo desde que compartimos docencia en el Instituto Teológico Compostelano, que llevó, entre otras actividades y proyectos, a la publicación de su profundo estudio histórico-filosófico Obra viva de Ángel Amor Ruibal, en una de las colecciones del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, del que yo era responsable. Por otra parte, el joven autor de la obra, el doctor José Ramón Hernández Figueiredo, me es ya conocido desde el año 2006, fecha en la que publicó el artículo Algunos aspectos del pontificado de Monseñor Ilundain Esteban en Ourense a la luz de los archivos vaticanos, en la revista Cuaderno de Estudios Gallegos del CSIC, del que yo era su secretario. A este artículo le siguieron otros dos. Uno, publicado en 2009, con el título El anticlericalismo y sus consecuencias en las diócesis gallegas durante el periodo de la Segunda República, 1931-1936, y el otro aparecido en 2015 en la misma revista con el título Evolución del elenco de santos de 1781 al santoral del martirologio del siglo XXI en la diócesis de Ourense. La lectura de estos trabajos y de otros latín en el seno de la Iglesia, y cuando presentó la dimisión su maestro, el Papa Benedicto XVI, lo hizo en latín, delante de 18 cardenales, y solo uno se dio cuenta que el Papa estaba dimitiendo. Estaba diciendo el Santo Padre. En cualquier caso, vamos ahora a pasar a Roma. En Roma, todas las naciones que tienen sobre sí mismas una gran historia y una gran trayectoria nacional, como es el caso de España, tienen una iglesia propia, lo que se llama la Iglesia Nacional. Hay iglesias nacionales en Roma preciosas, posiblemente de las más conocidas sea la francesa, San Luis de los Franceses. Es una iglesia bonita, pero sobre todo tiene dos pinturas maravillosas de Caravaggio, que son objeto de atención por parte de todas las personas que visitan Roma. Está la Iglesia Nacional Alemana, donde está enterrado el último papa no italiano, que fue Adriano de Utrecht, un papa alemán que era tutor y maestro de Carlos V. Está la Iglesia de los portugueses, San Antonio de los portugueses. Los españoles tenemos una iglesia preciosa, que es el resultado de la unión de las dos iglesias que hubo en Roma en
la época de la Edad Moderna, la del Reino de Castilla y la del Reino de Aragón, la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Montserrat. Cuando se unificaron con los reyes católicos los dos reinos, y además se vio que era costoso mantener dos iglesias, se tomó la decisión inteligente de unificar las dos, y la Iglesia de Santiago pasó a unirse con la de Montserrat. En la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat, donde están enterrados los dos papas españoles, donde hay en conjunto los papas Borgias, Carlos III y Alejandro VI, está también el Centro de Estudios de Historia Eclesiástica, que es donde se han formado tantos y tantos sacerdotes, obispos y cardenales españoles. Yo creo que por allí ha pasado prácticamente toda la Iglesia española a lo largo de muchísimos años. El rector tiene, por tanto, una gran responsabilidad. Y hoy nos va a hablar precisamente el rector de la Iglesia Nacional de los Españoles, don Mariano Sanz. Don Mariano es doctor en Historia, licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor de Derecho. Yo les voy a decir, es un gran amigo mío, tenemos una gran amistad, yo le tengo un profundo afecto, porque con él conviví los 5 años en que fui embajador, y además yo era tertuliano asiduo, ¿verdad?, en las sobremesas de allí del Centro de Estudios. Don Mariano es uno de los grandes conocedores de la historia del siglo XIX, y es además buen tertuliano y buen discutidor, lo cual es siempre agradable a la hora de intercambiar impresiones. Y yo creo que todos, desde el señor obispo al propio autor fundamentalmente, pues le agradecemos el esfuerzo que ha hecho de venir desde Roma para la presentación de este libro, en que colaboran en la edición del mismo, que contribuye a dar a conocer la importancia que la Iglesia Católica tiene, ha tenido y va a seguir teniendo en la historia de España. La historia de nuestro país no puede entenderse si no tenemos en cuenta la gran aportación desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que es la propia esencia del ser español, la lengua y cultura y la cruz, es lo que nos singulariza en el conjunto de naciones del mundo, sin tener en cuenta lo que ha representado la Iglesia en nuestra historia. Y don Mariano tiene sobre sí la responsabilidad a lo largo del año de ir recibiendo a tantos y tantos estudiosos, sacerdotes que van a Roma y van a las distintas universidades pontificias a conocer. Él ha sucedido además a un gran rector. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer cordialmente al señor obispo el que haya patrocinado y organizado este acto y esta presentación. Como editor del libro se lo agradezco porque es una forma de avalar un trabajo largo, tanto por parte del autor, de José Ramón, como también por parte del Centro, del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Muchas gracias. Y muchas gracias también al señor obispo, a la Iglesia Diocesana de Orense, a los sacerdotes de Orense y a los parroquianos de José Ramón, porque cada año le permiten, le envían a Roma para poder continuar profundizando y investigando en la historia, fundamentalmente de Galicia, de la que él es un gran amante, pero también en otros proyectos de investigación que llevamos adelante en la Iglesia Nacional Española. Por ejemplo, ahora estamos inmersos en la edición de serán varios volúmenes, es el diccionario biográfico de los obispos españoles entre 1523 y 1834. José Ramón es el coordinador del área prácticamente del norte y de algunos otros biografiados que no tenemos algunas dificultades para encontrar quién lo haga. Pues él lo hace. Lleva bastantes años trabajando y llega el momento en el que se ve en una obra como esta. Pero claro,
cada año hay que enviarle, y eso yo sé que cuesta muchísimo, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, por la falta de sacerdotes. Y entonces los compañeros tienen que ayudar, los parroquianos pues tienen que disculpar la ausencia, y el señor obispo tiene que seguir comprometiéndose a que todo vaya adelante y que avale que es importante investigar en la historia de la Iglesia en Orense. Y yo se lo quiero agradecer de corazón y explícitamente, porque en el momento actual yo sé que esto no es fácil. Incluso él puede ser a veces mal interpretado, mal entendido, en el sentido de que, bueno, permite que vaya un sacerdote, pero luego después la gente, normalmente somos buenos, pero a veces algún pensamiento malo se nos cuela. Y dice, no, se van a ir a Roma de vacaciones. Pero claro, cuando ves un tomito de estas características, las vacaciones ya son menos vacaciones. De verdad, muchas gracias. Y en usted, a todos. Yo diría que protagonista, y además me dijo que estaban muchas personas de su entorno y de su responsabilidad pastoral, juega en casa, como diríamos en términos deportivos. Evidentemente, permítanme, sea muy brevemente, pues felicitarlo, porque hacer una obra y un estudio como este no crean que es cosa sencilla. Y sobre todo combinar la investigación en la multiplicidad, ¿verdad?, de archivos tan ricos y tan documentados, no solo en España, sino fundamentalmente como los que hay en Roma. No crean que además permiten el acceso a cualquiera, no permiten el acceso a cualquiera. Por ejemplo, lo que yo cité y que más se cita en el libro, el Archivo Secreto Vaticano, si usted quiere ver el documento tiene que acreditar, si el documento es en latín, que usted conoce latín. Pero si es un investigador de fuentes remotas y algún documento referencia que hay, pues de la Iglesia primitiva, en arameo, en griego, etc., tiene que acreditar que conoce esas lenguas muertas, si no, no le dejan acceder a la documentación. Entonces, claro, eso se transformaría, bueno, pues en una especie de exposición de documentos. Y no se trata de eso, sino que es una fuente documental, lo cual dice mucho en favor de don José Ramón, que además es licenciado y doctor en Historia Eclesiástica, pues por la universidad posiblemente de mayor prestigio dentro de la Iglesia Católica, con permiso de las universidades alemanas, como es la Universidad Gregoriana de Roma, y además ha hecho sus estudios en archivística en la Escuela Vaticana, de la cual aquí en Orense gozan ustedes pues de la presencia de quien fue una gran experta de ese archivo vaticano, de lo cual doy yo fe profunda, la Madre López, que está hoy acompañándonos aquí y que vino a su Orense natal, a su retiro. Yo, por lo tanto, felicito a don José Ramón, porque además no solamente desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, sino desde el punto de vista, como señalé antes, de la historia en general, de la evolución de la historia. Decía don Mariano, y decía muy bien, que hoy vivimos tiempos, también lo dijo don Isidro, en que la historia se intenta reescribir, no de acuerdo con la verdad de los hechos, sino con la interpretación que hacemos desde el presente. Es ese eufemismo que se conoce con el nombre de posverdad, en la cual queremos interpretar con los criterios de hoy Muy buenas tardes. Quisiera agradecer el turno de la palabra que me acaba de dar don Paco Vázquez, el moderador de este acto, y quisiera en mi intervención sobre todo trasladar dos ideas principales. Una primera que se resumiera en la palabra agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes y hacer posible este acto de presentación. Y luego exponer algunos detalles de cómo se ha elaborado este libro para acabar con una especie de epílogo abierto que nos haga pensar.
En primer lugar, mi agradecimiento quisiera empezar por los que están en esta mesa. Agradecer la presencia y la presidencia de nuestro obispo, don Leonardo, el interés que tomó desde el primer momento para que tuviera lugar esta presentación. Me consta que se leyó el libro creo que 2 veces, porque una primera lo leyó en Word para hacer el prólogo y ahora recientemente sé que lo ha estado leyendo para tener esta presentación. Y lo ha hecho con interés porque el libro habla de sus predecesores, habla de 34 obispos, 24 de ellos presentaron informe ad limina, relación ad limina en la curia romana y 3 de ellos se presentaron personalmente en la curia. También quiero agradecer la presencia, como no, de don Paco Vázquez. Todos sabemos del prestigio que tiene en su carrera política. Estamos conmemorando ese 40 aniversario de la Constitución y la transición fue posible gracias a personas generosas como don Francisco. Muchos años, alcalde de La Coruña, diputado, senador, pero en su condición de embajador le hemos invitado aquí durante más de un lustro, en tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero y el Papa emérito Benedicto XVI. El que esté aquí da relieve a esta presentación y pone en el candelero la trascendencia de las relaciones que siempre ha tenido Roma, centro de la catolicidad, con cada uno de los países donde está la Iglesia Católica y cada una de las diócesis del mundo. Quiero destacar su carácter abierto y campechano, como lo estamos viendo, su verbo fluido, espontáneo, natural, su condición de católico practicante en esta sociedad actual no fácil desde la vertiente política y su experiencia en esas altas esferas, lo que marcan que esta presentación pues no sea la presentación de un libro más, sino que sea como un acto de nueva evangelización a través de la cultura y a través de la memoria histórica. También quiero agradecer, como no, la presencia de don Isidro García Tato, agradecer su intervención, sus palabras tan atinadas en el análisis y en la presentación de la obra que acaba de hacer, su sólida formación en filosofía, teología e historia, sus muchas publicaciones, y le acabamos de escuchar, pues nos dan una idea de su labor tan importante ya durante tantos años como investigador del CSIC, tanto en Madrid como ahora en el Instituto Padre Sarmiento, donde acaban de cumplir el 75 aniversario hace unos pocos días. Además, mi vinculación a él me une, pues exactamente como él dijo, desde el año 2006, cuando tuve la ocasión de dar clases como profesor invitado de Historia Eclesiástica en el Instituto Teológico Compostelano. Allí en la Rúa San Roque siempre se me abrieron las puertas de aquella casa para investigar, para visitarlos, y también últimamente, gracias a los parentescos con familias de Dacón y de Carballiño, pues es asidua su visita en el mes de agosto por estos lugares, el segundo domingo en la fiesta a Festa do Pulpo, exactamente, que también es una cita, que no es un título académico, pero también es cultura galaica. Y aunque lo enumere en último lugar, también quiero agradecer la presencia de don Mariano Sanz González. Él es un poco el alma de que haya tenido lugar esta presentación. Me ha permitido estudiar todos estos años en Roma, me ha apoyado moralmente, económicamente, me ha animado a llevar adelante este proyecto y por eso vemos este resultado. Y ha hecho posible con el señor obispo que entre ambas instituciones pues tenga lugar esta presentación. Le conozco desde el año 2004, cuando Monseñor González Novalín pues me daba acceso a la Iglesia Nacional Española como investigador, y ya como rector desde el año 2010 pues me ha dado todo ese apoyo, sintiendo aquella casa como una casa propia, aquellos sacerdotes que allí conviven como mi familia, y su presencia, el venir hoy desde la ciudad eterna hasta este casi Finisterre galaico, haciendo el sacrificio de llegar hoy a la mañana al aeropuerto de Santiago, estar aquí refrenda pues esta labor investigadora que estamos haciendo, la propia en este caso, pero también la de otros muchos sacerdotes, como él acaba de decir, que son apoyados desde la Iglesia Nacional Española. Permítanme también saludar a las autoridades políticas aquí presentes, al vicepresidente actual de la Diputación, al señor Rosendo, agradecer mucho su presencia en este lugar,
en este Centro Cultural de la Diputación, donde también don Francisco González Bouzán siempre nos abre las puertas para estos tipos de actos culturales y al personal que colabora con él. También quiero agradecer, como no, la presencia pues, de los alcaldes donde yo trabajo pastoralmente. Aquí don Celso, alcalde de Maside, que acaba de dejar ahora este cargo, pero que le agradezco mucho el esfuerzo de que haya querido venir hasta aquí. Durante estos 8 años que llevo en esta zona, pues ha sido mi alcalde y le deseo lo mejor como director del INEM en ese nuevo cargo. También a don Manuel, alcalde de Punsín, también durante ya unos cuantos años, y que aunque son parroquias más pequeñas, más rurales, pues también siempre me ha apoyado en todo lo que han necesitado estos lugares. También quiero saludar afectuosamente pues, a mis familiares, sobre todo a mi abuela materna, por la paciencia de tener que convivir durante ya unos cuantos años con los argumentos de estudio tan variados que pasan por mis manos. Dar cabida en la Casa Rectoral de Dacón a 34 obispos no es una tarea fácil, no ocupan nada físicamente, pero sí la mente y el tiempo, que a veces no puedo dar todo lo que debiera pues, a mis feligreses y también a ella, a mi abuela. También quiero agradecer aquí la presencia de mis primos, de mis parientes, que han hecho el esfuerzo de estar y de acompañarme. También quiero extender el agradecimiento a los señores vicarios, al señor deán, a los miembros del Cabildo Capitular, a los rectores de los seminarios de nuestra diócesis, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, alumnos de ciencias religiosas. Mi gratitud muy cariñosa no podría ser de otra manera también a mis feligreses. Lo que acaba de decir don Mariano es verdad. Durante esas semanas que no estoy, ellos notan la orfandad, yo también echo de menos esa tarea, pero es en beneficio de hacer cosas como las que hoy presentamos aquí. Quiero agradecer especialmente a mi parroquia principal, Santa María de Amarante de Dacón, pero también a la gente que estáis aquí de Villamoure, de Vilela, de Asneves y de otros pueblos limítrofes que habéis querido venir hasta aquí a acompañarme. También a mis vecinos de Ribeiro, de Astariz, donde soy natural, donde me he criado y donde tengo a mis amigos y conocidos desde la infancia. También a las personalidades del mundo de la cultura. Está aquí el director de la UNED, están algunos profesores del campus universitario. También creo que ha venido el director del Archivo Histórico Provincial, alguna gente que colabora en el grupo Marcelo Macías y también el Museo Arqueológico de Ourense. Está aquí también el presidente del Centro de Estudios Chamoso Lamas de Carballiño. Ellos y otros, si me olvido de alguien, hacen posible la importancia de este acto, y a los medios de comunicación que lo dan a conocer pues también a nuestra ciudad, a nuestra provincia de Ourense. Quiero también agradecer la profesionalidad de la imprenta Rico Adrados de Burgos, que ha hecho este trabajo de maquetación, tipógrafos profesionales que no eran fáciles de poner en el papel las fuentes aquí estudiadas y que lo hacen dentro de lo difícil que es por la cantidad de documentación y sus más de 500 páginas, pues hacen accesible esa información a nosotros. También agradecer la distribución que va a hacer la prestigiosa editorial Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, del libro en otros lugares de España y del mundo, a los profesionales de los distintos archivos donde fui recibido y atendido, especialmente al prefecto del Archivo Vaticano, al padre Sergio Pagano y a la amplia plantilla de personal que trabaja con él. Además de los agradecimientos, quisiera exponer algunos detalles del libro. Yo creo que la imagen que mejor pudiera resumir esto es aquella imagen bíblica del grano de mostaza. Todo empezó con una pequeña sementera, allá por octubre del 2001. Entonces el obispo, don Carlos Osoro, que me ordenó sacerdote, hoy cardenal arzobispo de Madrid, me hizo una carta de presentación para ir al Archivo Vaticano. También lo hizo mi director de tesis, a quien le tengo un gran cariño, al padre Fidel, y también me ayudó Sor Concepción López, que fue cicerone de numerosos investigadores españoles que hemos accedido al Archivo Vaticano. Recuerdo que me dieron una tarjeta con 10 pases, que agoté enseguida, y los primeros documentos que vi fueron los informes que hoy vemos para el argumento de mi tesis. Una vez que acabé los cursos, que defendí la tesis
y ya como doctor, lo que decía don Francisco, la dificultad de entrar al archivo, se me dio la tarjeta temporal esos días que iba a Roma. Y ya el año pasado, debe ser fruto ya de los 15 años que llevo yendo, me han dado la tarjeta anual, aunque no puedo disfrutar de ella por razones obvias. Con ello quiero decir que no es fácil acceder a estas fuentes, y el que presentarlas aquí en un libro de la Guardia Suiza, la Gendarmería Italiana, hasta 3 veces, para luego acceder allí al archivo y encontrarte con el expositor de aquellos investigadores que presentaban sus últimas obras, y donde veía yo lo que para mí era un sueño, también presentar algún día algún trabajo al lado de ellos. También recuerdo las fotocopias tan caras del Archivo Vaticano, 2 euros la copia, que también supone unos cuantos euros que gracias al apoyo de la Iglesia Nacional pues pude ir costeando también para hacer estos trabajos. Y aquellas mañanas maratonianas de casi 5 horas, desde las 8 de la mañana hasta la 1, trabajando y como mucho parando para tomar un café, un cappuccino entre la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Vaticano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo del investigador es un trabajo solitario, lento y minucioso. Es una labor donde solo a través del estudio, el análisis y la interpretación de las fuentes salen a la luz las enjundiosas reflexiones que nos acercan al conocimiento de la verdad histórica. Doy gracias a Dios de haber podido acceder a esos archivos vaticanos y haber de alguna manera ayudado a mi diócesis, Ourense, donde las fuentes vaticanas apenas eran conocidas antes, a que desde estos últimos 15 años también se hable y se escriba sobre Ourense a partir de las mismas. He intentado evitar, al hacer fuentes y trabajar las mismas, evitar el ensayismo fácil, las afirmaciones gratuitas, las hipótesis aventuradas, las apologías cómodas. Aquí yo presento fuentes, es decir, cimientos de otros posibles estudios que pueden dar a pie estos trabajos aquí presentados. Soy consciente de lo que nos decían antes, de la dificultad de la lengua en que aparecen estas fuentes. 1/3 están en lengua castellana, 2/3 en lengua latina. He hecho el esfuerzo de resumir todas ellas para que al menos el primer impacto sea inteligible, aunque después el que quiera profundizar tendrá que aprender un poco de latín. Luego también tengo que decir que presento, como no, pues el archivo de la Congregación del Concilio, las fuentes del archivo de la Congregación Consistorial. Pongo en evidencia la relación importante entre el Papa y los obispos de cada diócesis. Tengo que decir que era difícil para los obispos presentarse personalmente en aquellas épocas en Roma. Solo 3 lo hicieron. En concreto, el primero fue José de la Cuesta y Maroto, con motivo del Concilio Vaticano I. Su sucesor, Cesario Rodrigo, en 3 ocasiones, de los 5 informes que presentó cuando era obispo más joven. Y luego el obispo Lundain, que era obispo joven en nuestra diócesis, y ya más maduro cuando tuvo que ir a Sevilla y ser cardenal. También tengo que decir que los contenidos de estas son ya conocidos. El obispo, el clero, el pueblo fiel, las iglesias, los monasterios, los hospitales, los montes de piedad, las cofradías, las obras pías. Se nos habla del sínodo diocesano, del que tanto estamos aquí en nuestra diócesis oyendo hablar, pues todos los que se convocaron y todos los intentos por convocarlo otra vez, la visita pastoral, el seminario diocesano, la formación, el deber de residencia de obispos, canónigos y párrocos, existencia de herejías, costumbres, disciplina del pueblo. No solo hay historia eclesiástica, hay historia social, historia de las mentalidades, geografía, estadística, demografía, hagiografía. Hay muchísimas realidades que a partir de estas fuentes se pueden estudiar y conocer. Yo quisiera terminar diciendo una especie como de epílogo abierto, sacando aquí a colación la cita reciente de un historiador consagrado como es el jesuita Fernando García de Cortázar, que el pasado 26 de noviembre presentó un libro en la Fundación Rafael del Pino de Madrid titulado Católicos en tiempos de confusión. El autor venía a decir lo siguiente: somos la única civilización que se avergüenza de sí misma. Somos la única nación
que renuncia a su historia. Este autor reivindica el papel del cristianismo en la vida pública y que nuestra actual crisis de valores saca a la luz la indefensión de una sociedad que creyó posible olvidarse de sus propios fundamentos éticos y hace ver con claridad las actitudes irresponsables con las que a veces se ha manejado la preciosa herencia cristiana, el abandono de los llamados valores tradicionales, el absurdo de un anticatolicismo disfrazado de laicidad y el desaliento por el silencio de muchos católicos. Viene a decir que nuestra fe no puede quedar relegada al ámbito privado, sino que tiene que hacer acto de aparición en la vida pública. Pues eso es lo que pretendo con esta obra, que de alguna manera, al poner en la palestra a unos hombres como los obispos y a una institución como la Iglesia, la diócesis, sin cuyo influjo es imposible entender nuestro pasado, pudiera servir como un pequeño grano de arena que ayudara a que el humanismo de tradición cristiana volviera a ser la referencia que nos definiera, siendo base ineludible de nuestra civilización occidental, sirviendo a la justicia social, al progreso colectivo y a la conciencia histórica. Muchas gracias. A cerrar el acto, señor obispo de Orense, don Renato. Siempre, cuando en la vida de los cristianos hacemos la referencia a quienes tienen la responsabilidad desde el ministerio episcopal pues, de dirigir y administrar pues, la vida de la Iglesia en las distintas diócesis, a mí siempre me gusta resaltar que con la compañía de Dios, pero con la soledad de los hombres. Yo creo que posiblemente una de las responsabilidades más difíciles siempre, más complicadas, es la del obispo. El obispo es el final de toda la cadena de trayectoria. El obispo es al que le llegan pues, las alegrías, pero también los problemas y las tristezas de toda su diócesis. Y creo que al darle la palabra a don Leonardo en su persona, una persona entregada a su diócesis, ahora empeñado en el desarrollo de un sínodo que sirva para darle vida, y en la presentación de un libro como este que va explicando pues, lo que fueron la vida de sus predecesores, pues al darle la palabra me corresponde reflejarle en su persona pues, el respeto y el afecto que todos debemos a nuestros obispos, y el agradecimiento y el reconocimiento. Y muchas veces yo creo que en la vida quienes hemos tenido puestos de responsabilidad, al final, pues como cualquiera de ustedes, todos tenemos nuestro pequeño corazón, nuestro corazoncito. Y es de justicia, pues agradecer, reconocer y felicitar. Y en este caso, yo lo hago además con la satisfacción y la emoción personal de mi vinculación con esta diócesis, ¿verdad? Mi familia paterna es una familia de Orense. Aquí nacieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Aquí fue sacerdote mi tío Antonio, el hermano, anterior hermano de mi padre, que falleció siendo párroco de la parroquia de Belle, en las afueras de Orense. Por lo tanto, mi estrecha vinculación no solamente con la ciudad, sino también con lo que representa esta diócesis, que yo pues he oído siempre tantas y tantas historias de mi abuela, de mis bisabuelos, etc. Me permitirán ustedes decir que me siento un orensano más, en este caso don Leonardo, con que seguirles más también. Muchas gracias. Don Mariano, don Francisco, querido don Isidro, querido profesor José Ramón Hernández Figueira, aquella ilusión que has tenido, aquel sueño, al contemplar los anaqueles de aquel impresionante archivo vaticano, la verdad es que impresiona, la primera vez que se entra en el archivo, ese sueño no solamente se ha hecho realidad hoy, sino que se ha hecho realidad ya bastantes veces.
sobre todo realidades avaladas por las publicaciones con las que nos has obsequiado a esta iglesia de Ourense, a Galicia y evidentemente a la historia de la iglesia en España. Tengo que agradecer de manera especial a la institución que representa a don Mariano, a la que yo estoy afectivamente vinculado desde mis años de estudiantes. Allí he podido concluir mi tesis doctoral por el patrocinio de esta gran obra. Las relaciones ad limina de los obispos audienses es para nosotros no solamente una sorpresa, sino un reto. Fíjense que hace un momento escuchábamos al profesor. Yo, la verdad es que me va a cegar un poquito el cariño que le tengo al profesor García Tato. He encontrado muy pocos laicos con la gran formación teológica, no solamente teológica, sino canónica, histórica y literaria del profesor García Tato. Él nos enriqueció con una frase muy hermosa con respecto al tema de la memoria histórica. La verdadera memoria histórica es la que está haciendo el profesor Hernández Figueiredo a través de este texto grueso, que significa muchas horas de silencio y de trabajo abnegado, como he dicho en el prólogo. Pero sobre todo, mis queridos amigos y amigas, ilustrísimas autoridades aquí presentes, hermanos sacerdotes, religiosos, estamos acostumbrados muchas veces a comprar libros por lo que se ve. Estoy para asegurar que ninguno de ustedes, cuando entra en una librería, va a comprar un libro así. Buscamos los libros con una presentación muy bonita, con mucha luminosidad, todo espléndido por fuera y sin embargo a veces vacíos de contenido. En cambio nos encontramos con una publicación externamente muy sólida, pero internamente muy rica y muy profunda. Tengo que reconocer que la primera vez que yo me encontré con una obra del profesor Hernández Figueiredo a los pocos meses de llegar a esta diócesis, en el año 2012, y le entregaba un trabajo que hoy, en este año, tiene un eco especial. Era un trabajo sobre el cardenal Quevedo, del que estamos celebrando los 200 años de su fallecimiento. Y del cardenal precisamente nos presenta aquí varias relaciones interesantísimas. Lástima que a veces por esa falta de memoria agradecida, nos olvidemos de estos grandes hombres de nuestra historia. Cuando nos acercamos a cada uno de estos autores, los autores no son singulares, sino un equipo. Las relaciones no las hace solo el obispo, sino su equipo, el equipo de gobierno. Ya he vivido mi primera experiencia de una relación ad limina a los 2 años de estar de obispo en esta diócesis. Pero cuando nos encontramos este trabajo, el profesor Hernández Figueiredo nos ofrece algo, me vais a perdonar, de lo que creo no hemos dicho nada. Él humildemente lo llama retazos. Retazos que yo creo que de una manera sencilla y humilde lo dice, ¿no? Retazos viene a ser algo así como una hermosa y profunda semblanza biográfica de los distintos obispos de los que va a presentar sus relaciones ad limina. No solamente es un libro técnico para especialistas, sino que para nosotros, los hombres y mujeres que vivimos en esta iglesia diocesana que peregrina, como me gusta decir tantas veces, es influencia de nuestra antigua tierra, Compostela, y de aquella otra tierra, de Ferrolterra, en el camino de Santiago del Norte, esta tierra que peregrina por las diócesis, por las tierras ourensanas, nos ofrece trabajos y acontecimientos de días y horas de hombres vivos. Por eso tengo que agradecer el trabajo de este profesor, de este sacerdote y profesor, que de alguna manera es estímulo para muchos otros, porque a veces nos encontramos tristemente con algún sacerdote que me puede decir: señor obispo, es que no sé qué hacer, me aburro. Nos encontramos ante un profesor, ante un sacerdote, ante un investigador que dudo que se aburra. Y la prueba lo tenemos aquí, y no solamente en este libro, sino en mi biblioteca personal.
si tengo que tomar por centímetros las publicaciones del profesor Hernández Figueiredo, ya pasa del metro. Ya pasa del metro. Y desde que estoy aquí en esta diócesis he presentado ya varias de sus obras. Por eso no tengo más que decir una cosa. Gracias. Y quisiera concluir, aunque me gustaría decir algo más sobre este libro para estimularles la lectura, independientemente que sepan latín o no, como la Madre Concepción López, que tenemos aquí, buena latinista y gran experta en el Archivo Secreto Vaticano, cuando yo hice también aquella experiencia de estudiante. ¿Quién iba a decir a mi hermana, verdad, que iba a terminar siendo obispo de Orense? Cuando, como tímido profesor, estudiante de filosofía, con permiso de mi arzobispo, entonces el arzobispo Ronco, me dejaron matricular en la academia donde estudió también el profesor Hernández Figueiredo, la Escuela de Bibliotecología Archivística, y me encontré contigo, ¿no? Con la Madre Concepción López. Por cierto, tengo que deciros una cosa, señor embajador, para entrar en el Vaticano no hay que buscar la amistad del embajador, ni de un cardenal. Los cardenales, los obispos en el Vaticano son como los monaguillos en nuestras parroquias. No. Si ustedes quieren entrar y subir muy alto dentro del Vaticano, háganse amigos de una monja. Cuando yo era estudiante en Roma, no sé si lo publicará nuestro querido rector de la Iglesia Nacional Española y por supuesto don José Ramón, cuando yo era estudiante, la Madre López le era todo, más que el cardenal prefecto de la Biblioteca Apostólica y del Archivo Vaticano. Al veros a todos ustedes, los sacerdotes, las autoridades, los señores alcaldes, el señor vicepresidente de la Diputación, hasta tenemos aquí también a un expresidente del Parlamento de Galicia y director de la Universidad a Distancia y algunos otros profesores, mis queridos amigos todos. Yo quisiera concluir con las mismas palabras con que he concluido este prólogo que he hecho de esta obra. Una vez más quisiera agradecer el trabajo silencioso pero eficaz del profesor Hernández Figueiredo, que con esta monografía se acredita como un consumado investigador en el ámbito de la historia, de manera especial de la historia de la Iglesia. Todavía no hace mucho tiempo, con ocasión de la convocatoria que hice del Sínodo Diocesano, ha publicado una obra que de suyo constituye una rica aportación a la memoria histórica de los sínodos diocesanos de Ourense, que por cierto se lo recomiendo. Estamos hablando de Sínodo Diocesano, y él nos ha ofrecido una monografía sobre los sínodos diocesanos de Ourense espléndida, que además tengo que decir que de alguna manera rectifica el Synodicum Hispanicum publicado por la BAC, por Salamanca, por el padre García, y sobre todo por mi querido amigo Cancelar, y lo rectifica con mucho, ¿no? Por eso quiero decir que ha publicado su trabajo con estas letras. Quisiera manifestarle en mi nombre y en el de la Iglesia particular a cuyo presbiterio pertenece, nuestro reconocimiento por su trabajo y nuestros deseos de que prosiga por esta senda, a veces, lo he hecho y lo he escrito adrede, José Ramón, a veces tortuosa y llena de dificultades, que es el trabajo de investigación, que exige tanta dedicación y humilde entrega, y que muy pocas veces es suficientemente reconocido y valorado. Yo creo que hoy hemos tirado por tierra este comentario. Hoy sí que es reconocido y valorado el trabajo del profesor Hernández Figueiredo y esta Iglesia, y en su nombre yo quisiera agradecerle en primer lugar a él y en segundo lugar al rector de la Iglesia Nacional Española, que es el director del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, como no, a don Francisco Vázquez, y ya no sé si me atrevería a agradecérselo a mi querido amigo Isidro García Tato, buen amigo, por vuestra presencia y por vuestras palabras. Y a todos ustedes por la paciencia que han tenido en escucharnos. Buenas noches.